Dios le bendiga a cada persona que ve este video en esta hermosa mañana. Desde hoy vamos a continuar subiendo los videos, analizando las Sagradas Escrituras verso por verso. Habíamos hecho una pausa por varias circunstancias, pero con Dios adelante vamos a continuar subiendo los videos. En el día de hoy nos vamos a ubicar en el libro de San Mateo, capítulo 4, verso 12 hasta el verso 25. Vamos a leer varios versos. Libro de San Mateo, capítulo 4, versículo 12 hasta el 25. Varios versos son lo que vamos a estar leyendo. Sin más que decir, empecemos a analizar estos versos. Las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En este verso, Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces él volvió a Galilea otra vez. Él no estaba en Galilea, pero cuando él oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Porque Herodes había apresado a Juan el Bautista, para aclarar. Dice el verso 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Míralo aquí, Jesús estaba en Nazaret. Cuando Jesús estaba en Nazaret, oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. Y dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Él vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Quiere decir una ciudad que está cerca del mar, una ciudad que tiene constante actividad con el mar, etc. Vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Esas eran las regiones Zabulón y Neftalí. Capernaum está ubicado en la región de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el profeta Isaías profetizó muchas de las cosas que Jesús iba a hacer, porque Dios se la había revelado a Isaías. Y vemos que aquí Dios le había revelado a Isaías, y entonces ya Isaías había hecho una profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados
en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esto fue lo que el profeta Isaías había profetizado sobre aquellas regiones, la región de Zabulón y la región de Neftalí. Esto fue lo que Isaías había profetizado. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Cuando se cruzaba el Jordán, entonces a través de la tierra de Zabulón y de Neftalí se podía llegar al mar, porque a esas ciudades, mejor dicho, a esas regiones, estar cerca del mar, era posible llegar al mar a través de esas regiones. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Cuando se cruzaba el Jordán, a través de esas regiones se podía llegar hacia el mar. Por eso que dice camino del mar, porque a través de ella se podría llegar al mar. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Esas regiones asentadas en tinieblas vieron gran luz. ¿Y cuál era esa gran luz? Esa gran luz era Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, era esa gran luz que esas dos regiones recibieron. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esas regiones estaban asentadas en sombra de muerte. Estaban totalmente perdidos. Estaban en lugares tenebrosos, esas regiones. Estaban totalmente, no conocían, más bien ellos conocían la verdad, pero no la cumplían como tenían que cumplirla. Por eso es que dice, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Les resplandeció una luz a esas regiones, que fue Jesucristo, que predicó la palabra tal y como su Padre Celestial le decía. En Jesús no hubo ocultar la palabra. Jesús explicó la palabra tal y como su Padre le mandaba que la predicara. Él no ocultó nada. Él profetizó y predicó. Por eso a estas dos regiones que estaban asentadas en sombra de muerte, les resplandeció una gran luz, que fue Jesucristo, que predicó la palabra sin ningún, sin ocultar nada, que predicó la palabra de forma clara y precisa. Porque cuando analizamos los versos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos que estos versos están, la mayoría es bien detallado. Porque Jesús predicó la palabra clara para que todo el mundo la pueda entender, para que todo el mundo pueda conocer de ella
y todo el mundo sea salvo, porque ese es el objetivo de Dios, que todo el mundo sea salvo. Estas regiones, asentadas en sombra de muerte, le resplandeció gran luz. Y esa luz era Jesucristo, era Jesús, el Hijo de Dios. Dice el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde este verso vemos que aquí nos está diciendo en este verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde esas regiones, desde esa ciudad, empezó Jesús a predicar el evangelio y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo principal, y vemos que Jesús lo tenía bien claro esto. Esto es lo principal, esta es la base del evangelio. Esta es la base para servir a Dios. Primero, ante todas las cosas, tenemos que arrepentirnos de nuestras maldades. Porque si en nuestra vida no hay un arrepentimiento verdadero, si en nuestra vida no existe lo que es el arrepentimiento, entonces nosotros como seres humanos vamos a continuar cometiendo ese pecado otra vez. Vamos a continuar cometiendo pecado sobre pecado porque no ha llegado el arrepentimiento a nuestra vida. Por esto es que Jesús empezó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que arrepentirnos. Es el primer paso. Arrepentirnos de nuestras maldades. Y arrepentirse, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse, tal vez muchos lo tienen como llorar o un momento de aflicción. Arrepentirse no es solamente llorar por algo que hicimos mal, no es solamente esto, sino el arrepentimiento verdadero es cuando nos humillamos, pero también no volvemos a cometer tal pecado que cometimos. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando le pedimos perdón a Dios, pero lo hacemos de corazón y no volvemos otra vez a cometer ese pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero hay mucho arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es de una forma hipócrita, que al momento dice que está arrepentido, pero después, cuando se siente que está solo, después, cuando se siente que está despojado, vuelve otra vez y comete el mismo pecado. Y las cosas no son así, porque claro lo dijo Jesús: un momento me veréis y un momento no me veréis. Y en el momento que tal vez Dios supuestamente no nos está viendo, digo supuestamente, porque en realidad Dios siempre nos está viendo, porque a Dios nada se le escapa. En el momento que tal vez, no estamos viendo a Dios,
porque dice un momento me veréis y un momento no me veréis. En el momento que tal vez nosotros no estamos viendo a Dios o tal vez no lo estamos sintiendo como lo sentíamos antes, no podemos volver a cometer atrocidades y pecados. Porque aunque nosotros como seres humanos no lo estamos viendo, Él sí lo está viendo. Él sí está viendo todo lo que nosotros hacemos. Él sí está viendo todas las cosas, la mínima, la más oculta, Él la está viendo. Dice el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Bueno, aquí en esta parte dice que Jesús estaba andando junto al mar de Galilea y que vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermanos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aquí Jesús tuvo un encuentro con Simón, con Pedro, Simón llamado Pedro, y con Andrés, su hermano, con Andrés, el hermano de Pedro, como lo conocemos mayormente. Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano. Dice el verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Mira la propuesta que Jesús le hizo a ellos. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ya no iban a ser pescadores de pescado, sino pescadores de hombres. Pero ellos primero tenían que dejar esa profesión, eso que ellos hacían, tenían que dejarlo y seguir a Jesucristo para que puedan ser pescadores de hombres. Y no solamente esto, ellos le siguieron a Jesús porque estaban convencidos totalmente de que Jesús era el Maestro, de que Jesús era el Hijo de Dios, y mientras más tiempo ellos duraban con Jesús, mayor estaban convencidos, porque al ver todas las cosas que Jesús hacía, mayor ellos estaban convencidos. Y ellos le siguieron, dice el verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al ellos ver que las palabras que Jesús hablaba no eran palabras de cualquier hombre, ellos decidieron seguir a Jesús. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron las redes y le siguieron. Las redes con lo que se pesca, lo que se tiende en el mar, ellos la dejaron y le siguieron. Continuamos con los versos. Dice el verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. También Jesús continuó caminando, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. También Jesús logró ver a Jacobo y a Juan. También ellos eran hermanos, y vemos que ellos estaban junto a su padre, que era Zebedeo. Ellos estaban junto a su padre y estaban remendando sus redes. Ellos se estaban recogiendo, estaban remendando sus redes. Y entonces Jesús lo llamó a ellos. Y dice el verso 22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aunque parecería que falta detalle, porque como nos preguntaríamos muchas veces, ¿cómo una persona dejaría todo al momento? Así porque tal vez Jesús le dijo, sígueme. ¿Cómo una persona dejaría todo así de repentinamente, rápido así, sin pensarlo? Bueno, vemos que ellos, porque vemos que ya van 4, ellos lograron entender que Jesús no era cualquier hombre, y tal vez por esto ellos dejaron todo sin importarle, y decidieron seguir a Jesús. Esto es lo que quiere Jesucristo, que nosotros dejemos todas las cosas terrenales. Estas 4 personas entendieron que Jesús no era cualquier hombre sobre la tierra. Y más adelante, con el tiempo, se dieron cuenta que era así como ellos estaban pensando, que Jesús no era cualquier hombre sobre la tierra. Ellos le siguieron porque ellos confiaron en el Maestro. Ellos entendieron que Jesús no era cualquier hombre sobre la tierra. Dice el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En este verso nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Las sinagogas eran como lo que llamamos hoy las iglesias. Enseñando en la sinagoga de ellos, en la sinagoga se reunían un grupo de personas y ahí discutían, ahí hablaban, predicaban, enseñaban las escrituras. Y este verso, como les estoy diciendo, nos dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando en cada una de esas sinagogas donde ellos se reunían para predicar la palabra, para estudiarla, para enseñarla, etc. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Jesús fue a toda su sinagoga predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó todas sus enfermedades y toda dolencia en el pueblo, porque Jesús tenía poder para hacer todas estas cosas. Y bien lo dijo Jesús, que en su nombre, escuche bien esto, en su nombre cosas mayores haremos. Pero es en su nombre, no en el nombre de nosotros, porque nuestro nombre no tiene poder. En su nombre, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, es que haremos cosas mayores. Pero es solamente si estamos en Jesús. Para eso hay que estar en Jesús. Dice el verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Bueno, aquí en este verso dice, y se difundió su fama por toda Siria. Se difundió su fama por toda esta región, por toda Siria. Entonces le empezaron a traer a todos los que tenían dolencia, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Porque el evangelio se basa en una misericordia infinita. La misericordia de Dios es grande. Dios es un Dios misericordioso. Los sanó a todos los sanó. Todo el que tenía enfermedades, dolencia, los que eran paralíticos, lunáticos, endemoniados, los sanó a todos por su infinita misericordia, por su amor. Dice el verso 25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esto quiere decir que personas que estaban del otro lado del Jordán cruzaron el Jordán en barcas y para seguir a Jesús. Cruzaron para escuchar las palabras del Maestro, para escuchar la palabra de Jesús, porque estaban sorprendidos todos ellos. Estaban sorprendidos en gran manera todas estas personas. Pero vemos que principalmente hubieron 4 personas que le seguían al Maestro de corazón, que era Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, y Juan, hermano de Jacobo. Estos 4 que son lo que en un futuro más adelante la Escritura
se convierten en discípulos y después, más adelante, se convierten en apóstoles. Pero hasta ahora, en el momento, vemos que están en el camino. Están siguiendo al Maestro. Están siguiendo a Jesús. Esto deja una enseñanza grande en nuestra vida. Como ellos dejaron todo, porque Jacobo y Juan dejaron la barca, dejaron las redes, dejaron a Zebedeo, su padre, también en la barca, y siguieron a Jesús. Lo siguieron al momento porque ellos entendieron que Jesús no era cualquier persona. También, amigo que escucha, hermano que escucha, tú que escucha desde donde tú estás ubicado, arregla tu relación con Jesucristo. Arregla tu relación con Dios. Porque escrito está que la salvación es individual. Nuestra salvación es individual. Y nada ni nadie nos puede privar del amor de Dios. Ni ángeles, ni padre, ni madre, ni hermano, ni tía, ni familia, ni hambre, ni tristeza, ni dolor, nada ni nadie nos puede privar del amor de Dios. Porque el amor de Dios es grande. El amor de Dios es infinito. Y nuestra relación con Dios es algo personal. Nuestra relación con Dios es personal, que nadie ni nada se puede entrometer. Aunque siempre hay alguien que sí quiere entrometerse para dañar esa relación, que se llama Satanás, que quiere entrometerse para dañar nuestra relación con Dios. Que vemos que desde un principio, desde el principio de los tiempos de Adán y Eva, se entrometió y dañó ahí nuestra relación desde un principio con Dios. Pero por un hombre fuimos condenados, pero también por otro hombre, por Jesús, también nosotros tenemos la desdicha, tenemos la bendición de heredar el reino de los cielos. A través de Jesús es esto. A través de Él podemos heredar el reino de los cielos. Por un hombre llegó la perdición y por otro hombre llegó la salvación. Entienda esto. Dios le bendiga. Espero que hayan comprendido estos versos bien y que continúen viendo los videos que se suben, analizando estos versos cada día por las mañanas. Con Dios mediante estaremos analizando y subiendo, compartiendo estos videos para mayor comprensión de la Escritura. Dios le bendiga en esta hermosa mañana y que estén pasando un día maravilloso.